varonil llegó a la final Ayutla, ni más ni menos que se va a enfrentar al equipo de Academia Triqui. Ya están los jovenazos de Ayutla preparándose, calentando, entrando ya en el ritmo del básquetbol. Terminando este partido se viene Tlahui contra Lindavista en Master. Tlahui contra Lindavista en Master. Así que es el siguiente partido después de este, Tlahui contra Lindavista. Ahí estamos. Muy bien, entonces, señoras, señores, aquí andamos en Tlahuitoltepec. Saludos a la gente también que nos visita, gente también de otras regiones, de otros municipios. Aquí estamos de fiesta aquí en Tlahuitoltepec, la zona alta. Hay gente de Alotepec, por lo que vemos, ahí está Alotepec. Saludos, jugadores Félix. que inician, 5 jugadores que inician. Te hemos visto muy activo en las redes sociales, ¿eh? Eso. Hay que seguir escribiendo. Eso es todo un placer estar leyendo. Ahí es, por si no lo conocían, él es Félix. Escribe en las redes sociales. Ahí conocimos la historia de, ¿cómo se llama? Marisabel, los capítulos. Está bien, vamos leyendo. José Isabel, yo creo que yo vi por una novela de Televisa. No, eso no, ¿cómo? José Isabel, María Isabel, ¿dónde saqué ese nombre de María? Ah, que gracias, Temoc. Está bien, saludos, ahí estamos entonces. Oye, sí, muy bien. Ah, claro que sí, Temoc dice, saludos a la gente también que viene llegando, arribando a esta majestuosa cancha de básquetbol. También el básquetbol ya es parte de la zona Mije, así como la música, el básquetbol, el fútbol, el voleibol, el atletismo. Antes con el campeonato regional había hasta teatro, danza, no, todo. Ahora quedó básquetbol nada más y se va a celebrar en Tamazulapan en 15 días. Así va a estar el ambiente entonces. En Tamazulapan en 15 días campeonato, pero también ya está el fútbol. Es básquet y el fútbol. Tal vez después el vóley, poco a poquito. Venga el saludo deportivo, señoras y señores. Venga el saludo deportivo rápidamente. Ahí estamos entonces. San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije se enfrenta a la Academia Triqui. La Academia Triqui en este momento. Ahí están con estos bonitos uniformes. El de Ayutla hace algunos ayeres se llamaban Lobos de Ayutla en la época de los Sigüenza. Esta vez la historia va cambiando. Vámonos, todo listo, todo preparado. Con la banda filarmónica escuchando al fondo. Viene ahí la zona Triqui. Los Triquis ahí con el básquetbol. Buscando, observando el panorama. ¿Por dónde? La pelota en el 12. Antes hay una falta, dice el oficial. Y vienen dos posibles. Entonces José Isabel, ¿verdad? Quedamos, José Isabel. No María Isabel. No María Isabel. ¿Qué pasó? Ranulfo anda enamorado de María Isabel. No, José Isabel, esa es la historia. Mariana del Barrio, no, esa es otra. Vámonos. Ahora, señoras, está en la pintura el equipo Triqui adentro. Ahí está un puntito a favor de la causa. Viene Ayutla, San Pedro y San Pablo, Ayutla Mijes. Ahí buscando por dónde, buscando cómo atravesar el muro defensivo. Esa defensa que pelea palmo a palmo. La pelota ya lo tiene el equipo de Academia Triqui. El número 17 se mete por un costado, el número 14. ¡Ah, bárbaro! Hay una falta y vienen dos posibles, dice el oficial en turno. Cabrem, Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije. Ahí están, fueron a Titlán, me parece, si no me equivoco,
Ahí está el primer intento adentro. 2-0. Viene el segundo intento para Academia Triqui. Prepara, metralla, apunta. No hay nada. La pelota en poder de Ayutla. Lo presiona muy fuerte. No permiten que salga. Está jugando muy fuerte el equipo de la Academia. Tienen que atravesar la media cancha. Ya está. Avanzamos. Viene Ayutla. No hay nada. La pelota entonces está en poder del equipo de la Academia Triqui. La Academia Triqui con la pelota. Se engolosinó y perdió. Aguas con eso. Se tardó de más el jugador y la pelota le hizo un bote raro. Venga entonces. El avance rápidamente de Evan, número 9. Número 9 por donde encuentra rápidamente, se equivoca. Ya lo tiene la Academia Triqui. Academia Triqui con la pelota en este momento. Buscando por dónde va a tirar. No, prefiere avanzar. Se va metiendo el número 13. No hay nada. La pelota ya lo tiene Ayutla. Algo sí es cierto. Está reñido el partido. Pierde la pelota Ayutla. Va a la Academia Triqui nuevamente. Edrel con la pelota número 17. Prueba de 3. No hay nada. Esto se ha escapado. Así que bonitos partidos que nos esperan. Bonitos partidos. Bien entonces. Ahí el jugador número 12 de San Pedro y San Pablo, Ayutla. San Pedro y San Pablo, la gente Tama que nos visita, la gente de Ayutla que nos visita, la gente Tlaxiaco también que nos visita. ¿Quién más? También por ahí hay otros municipios que no recuerdo. Muchos saludos, qué bueno que nos están visitando. Hay una violación en el terreno de juego y la pelota ya pertenece a la Academia Triqui. Academia Triqui, viene el número 24. Ahí buscando por todo, ahí al número 13. El número 13 ahí en corto, nuevamente para Edrel, el número 17 por el centro, va a atacar, levanta el tiro, no hay nada. La pelota tampoco. Viene rápidamente entonces el avance del equipo de San Pedro y San Pablo. Ayutla Mijes lo desarman. ¿Por qué no lo apoyan sus demás compañeros? Así que presionando muy fuerte la Academia Triqui. Desde la salida no permitan que salga el equipo de Ayutla. Carlos, ¿quieres apuntar algo? Claro que sí, Carlos. Sí, un ratito nada más, reconocer al equipo de Triqui que están participando desde la ciudad de Veracruz, no Santa Cruz, Veracruz, y luego fueron ¿dónde fue que creen que verán? En lo más alto de la montaña. Como dicen estos chicos, quienes son imparables, desde la ciudad de Guerrero, ellos han estado, y el coach, lo felicitamos, qué bueno que también trae en esta ocasión esta categoría, al igual que el amigo Jafet, ahí directamente desde Totontepec, vía de Morelos, que también ha tenido trascendencia bastante fuerte, de veras. Hombre, ¿quién no reconoce toda esta historia? En serio, Ranulfo, adelante, sigue con la narración. Claro que sí, vamos a compartir micrófono también con nuestro amigo Pedro. Pedro, ya estás presente, ni modos. Vamos a darle 2 puntos más a favor del equipo de la Academia Triqui. Adelante, Pedro. Al ratito. Está bien. Perfecto, entonces avanzamos. Ahorita esperemos otros apuntes de Carlos. Carlos anda muy activo. Vamos avanzando. Bien, entonces, número 22 al número 12. 12 con la pelota. Buscando por dónde, el número 4. 10 para tiro. Tiene que tirar el 22 ahí para Oliver. No entra la canasta, no entra. Están tirando muy fuerte, me parece,
porque ni siquiera se acerca Larillo. Triquis, Academia Triquis en este lado. Edrel, número 17. Para tiro. 4-0. No hay nada para nadie, todavía se levanta por donde. Ese parecía tiro, pero al final dijo mejor que sea asistencia. Y eso engañó hasta su receptor. Avanzamos, señoras y señores. Viene entonces 58 segundos. 58 segundos. Viene el 22 con la pelota. El 22. Este es el equipo de San Pedro y San Pablo. Ayutla Mijes. Número 12. Pase picado por un costado. Pierde la pelota. La recupera nuevamente. Ayutla dice. Se empodera. Ayutla. ¿Cómo pelean los Triquis? Eso hay que valorarlo. A ver si viene la canasta. Están peleando muy fuerte. Los Triquis no regalan nada. Lanzamiento no hay nada. Ahí la pelota nuevamente. Se pelea palmo a palmo. Segundo a segundo viene Gael. Gael se levanta. Bonito tiro. No hay nada. La pelota ya lo tiene. En este momento el equipo de Ayutla la pierde inocentemente. Viene al abordaje colada. Adentro. Eso se valora, querido público. Ahí los jovenazos de la Academia Triqui están peleando al por mayor. Venga los aplausos, venga los aplausos. Así valoramos a los deportistas y nosotros obviamente nos vamos divirtiendo. Se vale gritar, se vale la bulla, se vale todo. Es parte del ambiente basquetbolero. 6-0. Nada para nadie, nada para nadie. Se va preparando Tlaui contra Linda Vista en Master. Master, más de 50 años. Vámonos, Temoc. Gracias, Renulfo. Vamos a la segunda parte entonces. Academia Triqui contra Ayutla en este momento. Marcador que favorece al equipo Triqui. 6-0 y 7:55 y contando bien el tiro de los Triquis. 2 puntos más. Y vemos al público expectante, Ranulfo. ¿Por qué será tan preocupados? Se ven preocupados. Eso yo creo que porque no tenemos un equipo más cercano, más local. Tal vez están ahí como que esperando. Bueno, pues entonces, pero ahí está el público feliz y contento. Vamos a pedirle fuertes aplausos a este público. A ver, fuertes los aplausos, señoras y señores. Vamos a meterle ganas al partido, vamos a aplaudir cuando se tenga que aplaudir y vamos a gritar cuando haya que gritar. 8-0 en este momento. Ahí está el marcador que favorece a los Triquis. Vienen los hombres de blanco. Aquí está el número 12, el 12 mete cuerpo, mete colmillo y ya está el pase adentro la canasta. Eso se aplaude, señores. Hay que aplaudir las jugadas, hay que emocionarse. Viene el equipo de Ayutla en este momento. El número 22, el 22 por acá. ¿Quién? Ahí encuentra a hombre libre. Es el número 6, Ángel, que hace al club. Cuidado que se le escapaba la bola. Viene el 12 ahora. No hay nada. El rebote todavía para Ayutla. Un pase al 4 ya. ¿Quién se acerca? Ahí en mal pase, pero el 22 lo recupera. Tira como puede. Y ese balón es para los Triquis ahora. Cuidado que puede aumentar la ventaja. Aquí podrían tratar de asegurarlo, de amarrarlo, de ponerle una lápida pesada al equipo de Ayutla. Y ahí está la canasta que los mete. 12-0. 12-0. Carlos, ¿qué hacemos con este 12-0? Simple y sencillamente quiero anunciar, quiero informar que el equipo de Triqui ha estado en diferentes ciudades. De veras nos da un orgullo, al igual que el equipo de Ayutla. Ha tenido clubes, ha tenido la trascendencia y ese es lo máximo, y así se vive el deporte de básquetbol en este municipio, directamente desde Santa María Tlahuitoltepec, mi amigo Cuauhtémoc, para que tú sigas narrando este bonito encuentro que estamos viviendo en esta bonita tarde. Adelante. Gracias, Carlos. Ahí están las puntualizaciones de nuestro amigo Carlos. Y viene el equipo de
la zona triqui. Vamos a ver a estos muchachos de blanco, a los hombres de blanco. Viene el número 12 por acá. El equipo triqui viene por más. Vamos a ver al número 13, el 13 aquí en al 24 de 3. No hay nada. El rebote le cae al equipo de Ayutla. Viene el número 22, 2 contra 1. Cuidado, hay peligro, hay peligro. Y lo está fallando el equipo de Ayutla. Y será entonces balón para el equipo triqui. Tranquilamente, van ganando 12-0. Esto en una final es algo sorprendente, ¿verdad, Ranulfo? Eso sí, ya no es muy digno de una final. Eso, es un marcador muy abultado, muy bastante la diferencia. Entonces, eso también el público lo reconoce, porque cuando hay espectáculo, cuando el marcador está muy cerrado, juren lo que este público estaría metidísimo en el partido. Eso sí, lo hemos visto, lo hemos vivido. Hemos vivido aquí cada año, varios años ya llevamos, ¿verdad, Ranulfo? Varios años llevamos aquí acompañando a este público que siempre es muy conocedor del básquetbol, de la calidad, de la cantidad de canastas. Y cuando no hay ese acercamiento, también el público como que se enfría un poquito. Vamos a ver entonces, preparando el siguiente platillo de la tarde, a ver si el equipo máster puede meter a este público al partido. Tlahui contra Lindavista, siguiente partido en la categoría máster. Bien, 14-0. 14-0. Híjole. Bien. Y sigue aumentando la ventaja. Bueno. Al equipo triqui le han salido las cosas. Al equipo de Ayutla simplemente no han caído las canastas. Han peleado, lo han luchado, lo han batallado. Se han tirado por cada balón. Eso que ni qué. Eso se reconoce. Solo que el marcador simplemente nos dice que ahí es de 15-0. Así tan diferente, tan marcada la diferencia. Vamos a ver entonces. Ahí está el tiro, no hay nada. El rebote todavía para Ayutla. Prepara punta. Híjole. Ni al arillo. Vienen los hombres de blanco. El equipo triqui. ¿Dónde están los triquis tú, Ranulfo? En la Mixteca, ¿verdad? Pasando la Mixteca. Más adelantito. Entre Mixteca y Costa, me parece. Ahí está, ajá. Ahí están los triquis. Ahí están los triquis. Bueno. Fuerte los aplausos, señoras y señores. No crean ustedes que no se cansaron los muchachos. Están sudando la gota gorda.